¿Te interesa tu ciudad? ¿Te preocupan los problemas de Getafe? ¿Quieres aportar ideas para mejorar nuestro municipio? El Grupo Municipal Ciudadanos Getafe te atiende y te escucha. Estamos a vuestra disposición en la primera planta del Ayuntamiento de Getafe y en todos nuestros canales en Internet y redes sociales. Llámanos, escríbenos o ven a vernos y entre todos mejoraremos nuestra localidad. Ciudadanos Getafe, junto a los vecinos. Perdón, 12 menos 20 pasadas de esta mañana de viernes. Nos visita a esta hora Jesús Marcos Gamero. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? En nuestra habitual sección de lo global a lo local, ya lo decíamos la semana pasada, mañana es la Marcha Mundial por el Clima aquí en Madrid. Saldrá a las 12 de la mañana, luego les diré dónde, porque ahora mismo no me acuerdo. Y es que el 21 de diciembre se celebra en París la Cumbre Mundial por el Clima y que va a sustituir, creo, se va a marcar un nuevo protocolo después de que se firmase en la década de los 90 el protocolo de Kioto, ¿no? Sí, bueno, se celebra del 30 de noviembre al 11 de diciembre. Pero bueno, sí. No pasa nada. Pues no son más o menos 2 semanas de conferencia. Y bueno, la primera semana normalmente tiene un carácter más ligero, donde los negociadores que han estado no ligero, los negociadores que han estado durante todo el año o todo este periodo de tiempo intentan afinar los puntos del acuerdo, y ya los últimos días es cuando llega lo que es el segmento de grandes autoridades, ¿no? Que yo creo que va a ser el domingo y el lunes el que viene, no sé qué días va a ser, no sé si será el domingo y lunes siguientes, ¿no? Debe ser el 7 o el 8 de diciembre, que es cuando acuden todos los jefes de Estado a poner la cara, pero no necesariamente van a hacerse a foto, porque realmente cuando llegan como las negociaciones sobre el clima tienen mucho que ver con el acuerdo de emisiones, con aportar fondos y ayudas a países en desarrollo, es ya cuando llegan los presidentes de gobierno, primeros ministros, a este segmento final, cuando todos los equipos se ponen a negociar más a fondo cuánto dinero, porque al final las conferencias de clima suelen ser una cuestión de dinero, que es cuánto dinero van a aportar los países ricos para el desarrollo de tecnología, fuentes de energía, todo tipo de medidas para que los países más en desarrollo o más pobres puedan también aportar su parte a la lucha contra el cambio climático. Decía que la Marcha Mundial por el Clima es mañana en Madrid, a partir de las 12 del mediodía, saldrá desde Cibeles y terminará en Sol. Claro, la cuestión sobre las negociaciones gira en torno al dinero, como casi todo, ¿no? en la vida y en el mundo, pero países como Rusia, países como China, ¿tienen poder de veto de cualquier negociación? Es decir, ¿cómo funciona? Para llegar a un acuerdo, ¿cómo funcionan las negociaciones? Sí, vamos por partes. Primero, por dar una visión general, ¿vale?, sobre el tema. Lo primero es el punto principal, ¿para qué son estas cumbres, ¿no? Y al final es encontrar un pacto entre países, ¿no?, que nos permita gestionar el proceso mundial de reducción de emisiones, que es lo más importante, y para que la temperatura del planeta pues no supere los 2 grados, ¿no?, que se pone, que por lo que se ha visto hasta ahora, ese objetivo de los 2 grados para final de siglo no se va a alcanzar. O sea, aunque no hay un aumento mayor de 2 grados a final de siglo de la temperatura del planeta. De momento se habla de que es un 2,7% según las previsiones de la ONU en base a las aportaciones que han hecho diferentes países. El acuerdo
El acuerdo sustituye, como hemos dicho, al protocolo de Kioto, que se firmó en los 90, y tiene vocación de perdurar hasta el 2050. Y la diferencia con Kioto, en cierto modo, es que mientras que Kioto lo firmaron principalmente un grupo limitado de países, sobre todo en desarrollo, 30-40 países más otros países, ¿no? Lo que suponía que solamente cubría este protocolo el 11% de las emisiones mundiales. Ahora lo que se busca con este acuerdo de París es un protocolo que cubra a todos los países y al 100% de las emisiones de gases. Uh-huh. O sea, es muy ambicioso, pero claro, tiene sus trampas. Por cierto, te iba a preguntar, ¿del protocolo de Kioto se ha cumplido todo? No, yo creo que no. Yo creo que lo tenía por aquí apuntado. No ha sido... ha sido más ambicioso. Creo que sí que había como objetivo que los países que lo firmaran redujeran en cierto modo en un 5% sus emisiones, creo que era muy bajo, y se ha llegado a un 22%. O sea, que ha sido... Me ha parecido que era así como estaba estipulado. Pero sobre las cifras puede haber sido ciertamente positivo, ¿no? Se puede haber avanzado algo, pero luego sobre el marco global, que es lo que nos dice cómo están aumentando las emisiones, es un fracaso. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, 2014 ha sido el año más caluroso que se tienen registros. Entonces, en base a las previsiones de los economistas, ¿puede haber sido positivo? Sí. En base a lo que realmente está ocurriendo con el clima, pues no, evidentemente, ¿no? Hablábamos del nuevo protocolo, sí. No, entonces, este nuevo protocolo, cerca de 170 países, que son los responsables del 95% de las emisiones totales, han remitido a Naciones Unidas su compromiso con sus contribuciones nacionales, ¿no? El INDC, en inglés es International Determined Contribution, que son las contribuciones nacionales que ellos van a aportar. Porque, ahora explicaré mejor, este protocolo no va a ser vinculante realmente, van a ser contribuciones voluntarias. O sea, se busca que para limar esas asperezas que podría haber con grandes países como China o como Rusia, porque si fuese un acuerdo vinculante, el problema sería que los países, como China, se tendrían que ver sujetos a cierto grado de control por parte de otros países, enviando pues personas que evaluaran cómo eran esas previsiones. Entonces, hay muchos países que son reticentes a que entre gente a controlar lo que están haciendo dentro, ¿no? Entonces, como China. Por algo será también. Bueno, sí, pero como siempre que estamos aquí hablamos de Volkswagen, ¿y qué importa? Si los países como desarrollados, que se supone que van a ser los que tienen la voz en estos temas, hacen su trampa a su manera, por ejemplo, ¿no? Bueno, el caso es que en base a estas previsiones que han hecho estos 170 países, ¿no?, que cubren el 95%, en base a estas previsiones, la ONU ha hecho sus cálculos y ha visto que en base a estas previsiones subiría la temperatura al final del siglo un 2,7 grados, perdón. O sea, que no se cumple el objetivo de que el aumento de temperatura sea de 2 grados. E incluso hay otros árbitros o evaluadores más independientes que dicen que no, que esto son 4 grados, lo que evidentemente sería pues una catástrofe para la vida en el planeta. Estos compromisos requieren inversiones, requieren que se meta dinero, ¿no?, para reducir el tema de tecnología y todo esto, ¿no? La Agencia Internacional de Energía entiende que estos compromisos requerirían una inversión de 13,5 billones de euros por parte de los países más ricos. Yo no sé cuánto es 13,5 billones de euros, pero es mucho, ciertamente. Y aparte de que sería por parte de los países ricos. Esto también estaría condicionado a que parte de esa ayuda iría hacia los países pobres. Este acuerdo sería revisable cada 5 años con el objetivo, que es lo que tienen en mente los países más desarrollados, intentan que cada 5 años se revise con el objetivo que ese objetivo de 2,7%, 2,7 grados que se ha puesto, que no es necesario. Si se va revisando cada 5 años este proceso,
a lo mejor en este tiempo se consigue alcanzar ese objetivo de 2 grados. Es revisable. Claro, ¿qué ocurre? ¿Qué significa trabajar con estos objetivos y con estas previsiones? Es acabar con el consumo de combustibles fósiles a final de siglo. Y aquí tenemos otra de las madres del cordero, ¿no? Cómo se puede enviar un mensaje contundente a los mercados para alcanzar unos objetivos de economía baja en carbono y que se vayan reduciendo el consumo y al final se cierren digamos así de algún modo, los pozos petrolíferos a final de siglo, sabiendo que como tantas economías y el bienestar de tantas personas depende del petróleo. Es por eso que a veces cuando te pones a pensar en estas... ¿Y cuántas guerras podrían terminar si no dependiésemos del petróleo? Sí, ¿verdad? Sería súper bonito, ¿no? ¿Y cuántas industrias armamentísticas serían al garete? ¿Verdad? Sería súper bonito y no sé si alguna gente estaría muy contenta con estas situaciones, ¿no? No sé yo, pero bueno. Por tanto, hay 3 desafíos, ¿no? Saliendo un poquito de la broma. No es la broma, es que la realidad es las tensiones a las que se ofrece un acuerdo de estas características y unos objetivos de estas características, que al fin y al cabo es transformar de arriba a abajo digamos, en grandes palabras, el orden económico mundial o el orden social, político, ¿no? ¿Cómo se alternaría? ¿Qué haríamos con grandes ciudades como Dubái, que viven por y para el petróleo, ¿no? Que son monstruos que han crecido ahí en medio del desierto, que para nada son sostenibles y que crecen de esa forma y son de esta manera gracias al consumo petrolífero, por ejemplo, ¿no? Como digo, son 3 desafíos principales los que se enfrentan. Primero es la financiación para la mitigación y adaptación al cambio climático de los países más vulnerables. ¿Cómo se financia? ¿Cómo se le da dinero a los países más pobres y en desarrollo? Y claro, en ese sentido, otro desafío. ¿Cómo se diferencia lo que es un país pobre de un país rico? Y aquí es donde entramos cuando hablamos de China, pero a lo mejor de otros países como India o como Brasil, que no son ya países pobres, aunque hay unas tasas de pobreza altísimas, sobre todo en países como India, por ejemplo, que son lo que se llaman países emergentes. Y entramos en la dialéctica que durante muchos años se ha llevado a cabo en estos debates, que es China, oye, yo no voy a dejar de ser un país en desarrollo, le dice a los países en desarrollo, a los países europeos, Estados Unidos, hasta que yo la tasa de bienestar de mis habitantes sea similar a la vuestra, por ejemplo, ¿no? Cuando todos los chinos todas las familias chinas tengan un coche y puedan contaminar como el que más, que es lo que hacen ahora, ¿no? Quiero decir, ¿cuándo se llega al punto en el que se dice, oiga, señores, se acabó, ¿no? Y claro, de eso todos los países son conscientes. China es consciente de que no puede mantener esa tasa de desarrollo porque los efectos se ven claros en las ciudades chinas. Grandes bolsas de contaminación. Si nos quejamos de la de Madrid, claro, vámonos a Pekín. Claro, grandes bolsas de contaminación, problemas para la salud, porque hay que recordar que como la degradación medioambiental afecta directamente a la salud. Quiero decir que es todo muy... ¿Cómo decirlo? Todo está trastocado por una fina capa, ¿no? que comunica y que es muy difícil de mantener. Pero China es consciente realmente del problema que supone para ella, porque la sensación que da al exterior es que a China le da igual la contaminación. Dice, yo aquí voy a hacer todo lo que pueda para que aumente mi PIB, para que aumente mi riqueza y a mí ya se puede ir el país al garete, que yo voy a seguir adelante. No, por lo que estás contando ahora da la sensación de que no es realmente así, que China es consciente de verdad de que hay una situación muy grave para su población. Claro, pero China, al igual que el resto de países, está supeditada a la situación, a los diferentes contrapesos que actúan porque el político chino no piensa únicamente en el bienestar de la población, sino en cómo funciona su economía, y para eso tiene imagino, ¿no?, a su lobby
económico empresarial que le dice, oye, tú a mí no me puedes cerrar mis plantas, tú a mí no me puedes tal. ¿Por qué? Porque de que yo contamine mucho dependen tantos millones de personas, o tantas decenas, o tantos cientos, porque en China cuando hablamos de millones de personas hablamos no de cientos o de miles, sino hablamos de decenas de miles, o de cientos de miles, o de millones, ¿no? Claro, que es el problema de... entonces es bastante complicado, ¿no? Ver, supeditar, cómo conseguir el equilibrio entre estas cosas. Y no hablo solamente de China, a lo mejor India es incluso, en términos de población, está creciendo a un ritmo altísimo. O sea, no sé si son 1.300, 1.400 millones de personas. O sea, alcanza a China, pero encima es un territorio más pequeño, unas tasas de desarrollo más bajo, unas tasas de pobreza muchísimo más alta, ¿no? Entonces es bastante complicado entender cómo pueden enfrentarse estos países superpoblados a estos desafíos, ¿no? Entonces, como digo, 3 desafíos existen: financiación, diferenciación entre países ricos y pobres, y es muy importante, como os he dicho, y ambición y la ambición de acuerdo. Y de lo que estamos hablando, más allá de estas declaraciones grandiosas, ¿no? De que es la última oportunidad, tenemos que alcanzar un acuerdo, porque luego cuando pasas todas estos compromisos al terreno de la realización, es cuando te encuentras la realidad, y es cuando los gobiernos se enfrentan a la realidad interna. Es decir, cómo yo puedo comenzar a reducir las emisiones. ¿Con qué me vale? ¿Con que el compromiso de este grupo de empresarios que me diga sí, vamos a reducirlas y luego hacemos un Volkswagen? No, ya hacemos, ¿no? Es que es tan evidente. Entonces es muy complicado, y eso lo ha hecho Alemania. Imagínate cualquier país. El problema de fondo es, y esto es una reflexión a lo mejor un poquito más, no filosófica, digamos, pero es que a mí cuando hablamos de cambio climático hablamos de los tiempos, la diferencia que hay entre los tiempos humanos y los tiempos terrestres. Digamos. Naturales, sí. Naturales, ¿no? Uh-huh. Y nuestros tiempos humanos son mucho más cortos, y los tiempos terrestres son mucho mayores. Entonces, los cambios que estamos haciendo sobre los tiempos naturales, o sea, la evolución del sistema terrestre, ¿no? Uh-huh. ha sido de miles, millones de años, ¿no? Y nosotros le estamos metiendo un acelerón a la evolución de esos tiempos brutal. Sin embargo, todavía nosotros en nuestra finitud, en nuestros pequeños tiempos humanos, entendemos que, bueno, yo tengo 40 tacos, dentro mi tiempo de vida a lo mejor son 20 o 30 años más, ¿no? Pues voy a intentar vivir de la mejor forma posible, ¿no? Y si yo soy una persona rica y tengo dinero, pues yo lo que quiero ser es... ¿Para qué? Y lo mismo que te digo, te hablo de los petroleros, ¿no? De los países del Golfo. Eso todavía pues, más. Claro. Oye, pues yo voy a intentar dar bienestar a mi gente, a la gente cercana, a mi generación, y que, bueno, y ser el más rico del cementerio, podemos decir, ¿no? Y es cuando hablamos ahí de la responsabilidad intergeneracional que deberíamos tener con las generaciones que están por venir, ¿no? Y que se van a encontrar un marrón bastante importante. Ese es el problema que tenemos de fondo. ¿Cómo intentar equiparar los tiempos de la degradación medioambiental con nuestros tiempos humanos? Es bastante. Y está muy relacionado con cómo actúan los políticos. El político actúa para 4 años, que es el tiempo que tiene para sobrevivir en política. No trabaja para 20 años. Uh-huh. Bueno, hay que tener muchas alturas de miras, ¿no? Para trabajar en esa dirección. Y los políticos no pueden llegar a tener esa. Les gustaría, pero es muy complicado para ellos. Uh-huh. Bueno, hablabas de que una de las partes positivas de este nuevo protocolo que se va a firmar es que los países que lo van a firmar corresponden con el 95% de las emisiones de CO2 frente al 11% del protocolo de Kioto. Sí. ¿Qué más cosas positivas podemos ver en este protocolo? Pues es que por buscarle el lado positivo, ¿sabes? El momentum político. Hay que pintarlo en negro porque yo entiendo que es... Sí, pero hay aspectos que son importantes como el momentum político. La situación política es importante porque, sobre todo, China y Estados Unidos, que fueron muy reticentes con respecto al protocolo de Kioto... ¿Cuál es su actitud ahora? Han rubricado su compromiso para luchar juntos contra el cambio climático. El grupo de países del G7, el G20 han emitido sus declaraciones comprometiéndose para acabar. Esto es importante. El G7 ha emitido una declaración comprometiéndose
a poner fin a los combustibles fósiles en 2100. O sea, el G7, los países más poderosos del mundo han dicho, vamos a acabar con los combustibles fósiles para dentro de 85 años. Bueno, ya es algo, ¿no? Si es antes, mejor, ¿no? Como hemos dicho, esto tiene que ir acompasado de un desarrollo muy importante de las energías renovables y ver si llegamos a tiempo. Porque, como he dicho, el tema es, ¿vamos a llegar a tiempo para evitar una degradación medioambiental mayor? ¿O hagamos lo que hagamos, las consecuencias las vamos a sufrir? Y es por eso por lo que ahora se empieza a hablar, se empieza a tener mucho más en cuenta el tema de adaptación, porque hasta ahora las negociaciones giraban sobre todo hacia el tema de la mitigación, la reducción de gases invernadero, pero ahora ya están a la par tanto la mitigación como las adaptaciones. Vamos a sufrir el cambio climático, tenemos que actuar para ver cómo nos adaptamos. Claro, porque no valen los parches. No, bueno, y no hay sumideros por el que se va a escapar el CO2, el CO2 y nos vamos a quedar con él limpio, no hay de eso. O sea, el sistema terrestre es un sistema finito y de ahí no podemos salir, ¿no? Entonces, como digo, momentum político es importante. Los países más importantes, las economías más fuertes, se han comprometido a reducir a acabar con los combustibles fósiles. Hay compromiso de las multinacionales, creámoslo, ¿no? Vamos a darles un punto de confianza. Claro, lo que pasa es que... Claro, sí. No, lo has comentado ya 2 veces, pero después del compromiso de Volkswagen... Pero 200 multinacionales han pedido a los países que pongan precio al carbono. Las 10 mayores petroleras han creado una coalición para formar parte de las soluciones. Las 10 mayores petroleras han quedado para hacerse un harakiri. Yo lo veo así, ¿no? ¿Qué compromiso pueden tener las 10 mayores petroleras? Es decir, oye, vamos a acordar cómo nos hacemos el harakiri, sería lo mínimo, ¿no? ¿Cómo nos vamos a suicidar? ¿Cómo vamos a acabar con nuestro negocio? British Petroleum, Shell, no sé, Repsol, las americanas Texaco, todas las Exxon Oil, todas estas grandes petroleras están dispuestas, todas las árabes están dispuestas a quedar y decir, oye, ¿cómo vamos a...? Yo lo veo como un acuerdo para hacerse la harakiri, muy gráficamente, ¿no? Pero es así. ¿Cómo van a conseguirlo esta gente? La importancia de las energías renovables. Están creciendo. Las últimas cifras sean que ya abastecen en el 2014 suplían un 9,3 la demanda energética mundial, que es muy importante, ¿no? O sea, van creciendo y por eso la reducción de combustibles fósiles, de consumo de combustibles fósiles debe ir de la mano del aumento de las energías renovables. A ver si se enteran aquí en este país. Y hay compromiso político, el Papa Francisco también, ¿no? Desde la mejor portavoz del sentimiento ecologista y en contra del cambio climático, sí. Creo que no vais a poder encontrar. Sí, con la encíclica Laudatio Si. También los líderes religiosos musulmanes también han emitido sus comunicados, ¿no? a sus fieles, ¿no? Para como remarcando el compromiso. Pero bueno, es un momento, pero esto es solamente un momento de 15 días donde va a haber un acuerdo, pero luego ya volveremos a la dinámica, ¿no? Y es ahí el problema, ¿no? Una vez que acaba una cumbre que ocupa todas las portadas, todos los debates, ¿qué pasa el día después, ¿no? Primero, se quedarán flecos sin resolver, porque como este acuerdo entra en activo, podemos decir, en 2020, quedan todavía 5 años para que se vaya dando forma, ¿no? Y se vaya avanzando en esos flecos, ¿no? Y eso significa la creación de un mercado único de CO2, fijar un precio internacional al carbono, o concretar respuestas a temas como el de los refugiados climáticos o desplazados climáticos. Porque el problema principal que yo veo en estos temas, y es una crítica general, es que se debate a partir de esquemas económico-financieros. Se habla de dinero, pero se habla de qué mecanismos financieros hay que alcanzar, pero no se habla de derechos humanos apenas. No se habla de desigualdad, no se habla de cómo solucionar, de equiparar el avance en la reducción de emisiones a reducir la pobreza. Todo esto son ideas de las que adolecen bastante estas cumbres, ¿no? Porque lo económico lo abarca todo,
abarca lo político, abarca lo social, solamente se habla de dinero al final. Y es de lo que van a hablar cuando se reúnan los días del mundial, van a decir, oye, ¿cuánto me das? ¿Cuánto te doy? ¿Cuánto dinero ponemos en la mesa? Ya está resuelto. Eso es uno de los problemas que tenemos. Todavía no damos por hecho que va a haber un acuerdo. Por eso te digo. Y normalmente siempre hay un acuerdo. Lo que pasa es que los acuerdos a veces son en falso, como fue el de Copenhague. En Copenhague se iba a hablar de... iba a haber un gran acuerdo y al final se quedó en un acuerdo mínimo, no para salir del paso. Y ahí se quedó. Entonces veremos qué va a pasar en París. Yo entiendo que ahora el momento... ¿Tú qué crees? Yo entiendo que han pasado 6 años y el momentum... sobre todo las evidencias científicas. O sea, 2014 ha sido el año más caluroso que se tienen registros. O sea, más realidad que esta. Cada vez empieza a haber más datos aportados por diferentes agencias meteorológicas que hay un mayor número de desastres naturales vinculados directamente con el aumento de las temperaturas. Esto debería ser suficiente motivo de reflexión para los países y los gobiernos para actuar, ¿no? Pero, como te digo, como el político trabaja 4 años vistas, dice, bueno, pues que lo haga el siguiente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O comprometen menos dinero del que creerían porque están sujetos a diferentes presiones. Pero yo entiendo que poco a poco, conforme avancen los desastres, conforme sean más evidentes, es que yo entiendo que esto es una cuestión de picos, y a lo mejor llega un momento en el que asistimos a una gran desastre que nos dice actuar ya, aunque sea de una forma... Pero ya sería triste tener que actuar en caso de desastre y no anticiparnos a los posibles problemas. Es que manda narices, somos la especie más inteligente de la Tierra y no somos capaces de prever lo que puede pasar y resolver los problemas. Luego te iba a decir, respecto a Estados Unidos, ¿hubiese sido posible una actitud... no ecologista, pero sí Obama se ha mostrado a favor de impulsar la reducción de CO2 con un presidente republicano? No, con una Cámara de Representantes republicana. Bueno, sí, claro. Que se van a echar para atrás. El problema que tiene Obama es que tiene que actuar por decreto y aun a sabiendas que el líder mundial todavía, ¿no? Estados Unidos, tiene una mayoría de población que en estos temas le da bastante igual. O sea, que le da bastante igual y están todavía sujetos a los intereses y a los lobbies y a la forma de pensar que republicana, ¿no? Y que tiene sus anclajes en la política neoliberal, en una forma de entender el mundo como algo que es propio y que hay que dominar. Que están sujetos también, por supuesto, a los lobbies petroleros, ¿no? Porque muchos de los think tanks neoliberales de Estados Unidos están financiados por las grandes empresas petrolíferas, energéticas, y que son los que enmarcan el pensamiento, este tipo de pensamiento. ¿Cómo ser capaces de desafiar? Y como te digo, Obama tiene a la Cámara de Representantes en su contra porque tiene mayoría republicana. Cuando llegue con un acuerdo Obama en la mano diciendo tenemos que trabajar en esta dirección, le van a decir pues no, porque nuestros votantes nos dicen, nosotros les decimos a ellos para que ellos nos digan a nosotros que no estamos de acuerdo y que estos temas del cambio climático son que la Tierra está regida por un orden divino y no tiene nada, y hay gente que lo piensa así, ¿no? y que no tenemos por qué actuar de esta forma. Entonces, bueno, es complicado. Bueno, yo creo que 12 y 10 de la mañana, ¿algún fleco que haya quedado suelto sobre el cambio? Digo, para que ya como se les va a quedar algún fleco a los de la cumbre de París, por lo menos que a nosotros no se nos quede ningún fleco suelto para intentar explicar lo que va a pasar estos días en París. Realmente no lo tengo muy claro. Yo creo que con esto hemos realmente dado una visión muy general, ¿no? a la situación. No, la cumbre va a ser grandiosa. No sé si habrá... Yo estuve hace 6 años en Copenhague, eran 30.000 personas, esta va a ser incluso mayor. El caos que se va a montar en París después de los atentados.
había como 3.000 acreditaciones para 6.000 peticiones, 3.000 acreditaciones de periodistas, o sea que hay mucha gente que se va a quedar fuera de periodistas. Va a ser un gran momentum, ¿no? Que debería suponer un impulso. Pero bueno, también remarcar que no solamente hablamos de estados, porque hay varias vertientes, y en ese sentido los ayuntamientos, otro tipo de gobiernos, otro tipo de estructuras políticas y sociales y económicas deberían tener mucha más participación, que es algo que se reclama mucho en estas cumbres, ¿no? Que al final llegan los jefes de Estado, son los que mandan y son los que deciden. Y todo el trabajo anterior pues queda un poquito como difuminado. Entonces, decir que los ayuntamientos, las ciudades, tienen una voz más que importante para alcanzar estos objetivos, y creo que es algo que hay que potenciar. Bueno, pues Jesús Marcos Gamero, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros intentándonos explicar un poco este tema que es tan confuso y tan complicado, porque algo que debería ser una prioridad da la sensación de que para nada, bueno, no da la sensación, es que realmente están demostrando que no es una prioridad para los gobernantes. Bueno, vamos a ver qué tal lo hacen ahora. Bueno. Seamos optimistas mínimamente. Muchas gracias. Que nos den la capacidad de ser optimistas. Sí. Muchas gracias, Marcos. Hasta el viernes que viene. Enseguida volvemos para despedirnos. ¿Qué es Getafe Radio? Somos una radio abierta y participativa. Tenemos varios canales de participación. Puedes enviar tus notas de voz a nuestro WhatsApp 628 27 05 26. Llamar en directo al 91 764 7491. Y por supuesto seguirnos en Twitter, @Getafe Radio, o pinchar me gusta en nuestra página de Facebook, Getafe Radio. Ya sabes, nos puedes escuchar en www.getaferadio.com o descargando la aplicación de Getafe Radio en tu móvil, tanto en el Play Store como en el App Store. Getafe Radio te suena.